La clase anterior también era como ver las cualidades del jugador inteligente y demás. Bueno, perfecto. Bueno, ahí en psicología van a desarrollar un poquito más y abordar un poco más el aspecto psicológico de estos jugadores. Acá vamos a abordar bueno, las características de estos jugadores y cómo saber sobrellevarlos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un breve repasito de lo que vimos la vez anterior y vamos a terminar con el tema este de hoy y arrancamos otro, ¿sí? De la comunicación. Bueno, un segundo, ¿estoy en pantalla completa ahí? Sí, sí. Perfecto. Un segundito. No, esto no, acá no. Acá. Bueno, habíamos visto eh, las características tanto del futbolista inteligente como la del futbolista necio. Vimos la definición de una persona que es inteligente y una que es necio, según la Real Academia Española. El inteligente es la persona que tiene la capacidad de entender, comprender y de resolver problemas. Y el necio es el falta de inteligencia en el momento, ¿sí? Porque hay jugadores que o son necios crónicamente o hay jugadores que toman decisiones necias, ¿sí? Lo que les dificulta en el momento, pero lo que son crónicos ya de por sí, a eso que es difícil darle el brazo a torcer, a eso hay que, como técnico, hay que sacarlo porque termina pudiendo el cajón de manzana, ¿sí? Bueno, la persona necia es la falta de inteligencia, terco y porfiado en lo que hace y dice, ¿sí? Un ejemplo de un jugador necio, una característica que tiene es que no reconoce eh, que se equivoca, ¿sí? Y se enoja cuando lo corregís. Hay un versículo en la Biblia que dice, corrige al necio y te odiará, ¿sí? Corrige al sabio, será más sabio y te amará. Y nada más lejos de la realidad. Yo vi dos tipos de jugadores, bueno, comparé entre un futbolista que es profesional de elite y un futbolista que es amateur y que tiene mucho talento, o un semiprofesional. El futbolista que es profesional, que llega a la elite, suele ser un jugador inteligente, que reconoce cuando se equivoca, corrige sus errores, y tiene momentos de necedad, sí, pero son momentos, no son porfiados ya de por sí. En cambio, un futbolista necio, que tiene muchas condiciones y que ya de por sí es necio y terco, no reconoce eh, que se equivoca, le echa la culpa a los demás, se enoja, y eso hace que se quede a mitad de camino en su carrera, así que no progrese. Y por eso vemos la diferencia entre un futbolista que es profesional de elite y uno que se quedó en el camino. Es esa, ¿sí? ¿Y qué otra característica tiene un jugador necio que no llega? Sí, porque es porfiado, no por condiciones. Porque, estamos hablando de un jugador con muchas condiciones. ¿Cuál es otra de las características que suele tener? Una es no reconocer los errores, que no escucha es otra, ¿sí? No escucha las indicaciones del técnico, se hace el tonto, mira por otro lado, y bueno, y si vamos al caso, vamos a mencionar algún que otro jugador, porque todo el mundo sabe cómo es Riquelme. Riquelme tiene una capacidad tremenda, ¿sí? Él llegó al fútbol de élite por su capacidad, sus condiciones, y después, en los últimos años de su carrera, le empezó a pifiar, ¿sí? Empezó a tener momentos de necedad, terquedad, por lo cual se le complicó el cerrar una buena carrera de fútbol. Ya en todos los clubes donde estuvo, tuvo problemas con los técnicos, pero siempre jugó por sus condiciones, ¿sí? Pero también le pusieron límites, y cuando aceptó esos límites, el jugador jugó, pero después cuando no aceptó esos límites, lo terminaron colgando. Entonces, ¿fue un jugador inteligente? Sí, sí fue un jugador inteligente. Pero también tuvo momentos en esa edad que le perjudicó en su carrera. ¿Sí? Fue inteligente porque llegó al fútbol de élite y también por su capacidad que tiene. Bueno, y jugador inteligente, ¿qué jugador inteligente podemos mencionar? Messi, por ejemplo. Messi, yo creo que es el jugador más inteligente del mundo. Hoy por hoy, a pesar de que ya está sobre el final de su carrera, sigue siendo uno de los jugadores de mayor capacidad cognitiva en el mundo por las decisiones que toma dentro del campo de juego. Aún así que tiene 37, 38 años, ahora cumple 38 en junio, sigue siendo un jugador inteligente. Y fíjense que una de las características que tiene un jugador como Messi es la humildad. ¿Sí? Él cuando estaba jugando en el PSG, sabía que tenía que colaborar con el equipo, que era un jugador nuevo, y Marquinhos le manda a hacer el cocodrilo detrás de la barrera, le dice que vaya Messi. Y mucha gente salió a criticarlo, cómo lo manda Messi, que le está quitando jerarquía, pero él fue humilde, reconoció que tenía que ir ahí, no chapeó con su historial de ser el mejor jugador de la historia, ni con los balones de oro, sino que agarró y acató una indicación que le dio un compañero, fue inteligente. También tuvo un momento en esa edad en el cual le costó también haber sido el PSG, ¿sí? Por ejemplo, una vez cuando lo saca Pochettino, que salió enojado y no lo saludó a Pochettino. Muchos decían no, que no lo vio cuando le tiró la mano, todo eso, pero fue un momento de calentura. Y entonces esos momentos lo fueron condenando de poquito y se tuvo que ir del PSG. Y bueno, pero fue un jugador inteligente. Todos los jugadores tienen momentos de inteligencia y momentos de necedad. Pero cuando predomina la necedad, es malo, ¿sí? Y si predomina la inteligencia, bueno, hay que tratar de que siempre predomine la inteligencia. Va a tener momentos de necedad, sí, porque va a haber momentos que no le van a salir las cosas y va a querer imponerse y no va a querer recibir corrección, no va a ser humilde y eso le va a terminar llevando al fracaso. Bueno, las características del futbolista inteligente son que es humilde, mantiene la calma, escucha y aprende, admite errores. Sí, lo desarrollamos el otro día, así que lo pasamos por alto a esa filmina. Y principales características del deportista necio: es egoísta, orgulloso, iracundo, que se enoja fácil, que no escucha y no admite errores. ¿Sí? Siempre le echa la culpa a los demás. Le pegó el arco mal, dice no, porque justo me picó mal, que puede pasar, ¿sí? Pero siempre tiene una excusa. No, que mi compañero no me dio bien el pase, por eso me anticiparon. También puede pasar, pero miente siempre excusa. En vez de pedir perdón, no voy a tratar de mejorar y no quiere corregirlo. Y siempre está con el mismo patrón de juego de error y no lo corrige porque es necio, es terco, no quiere admitir que se equivoca. Entonces, al tener el mismo patrón de juego, el técnico, si lo detecta, ¿qué es lo que hace? Lo limpia, ¿sí? Lo saca. Es lo que debería hacer cuando no admite los errores ni quiere corregirlo. Y bueno, una diferencia entre un futbolista semiprofesional o amateur, que tiene muchas condiciones y que predomina la necedad con respecto a un jugador de elite que llegó, ¿sí? Porque es un jugador inteligente, es justamente el que admite los errores, el futbolista que es inteligente, y por eso llega al elite, porque va corrigiendo sus errores, lo va mejorando como jugador y como persona, y por eso llega al elite. Y el jugador que es necio, terco, no admite sus errores, siempre se queda con el mismo nivel, ¿sí? No supera el nivel. ¿Por qué? Porque no quiere corregir los errores. Una vez estuve hablando con un jugador que tenía muchas condiciones, ¿sí? El jugador de 9, mide uno, bueno, de ella mide 1,91, 92, está pesando unos 96, 97 kilos. Y a la vez le dije, cuando estamos en la selección argentina cristiana, el tipo jugaba así, profesionalmente todo, venía jugando igual. Estaba jugando en regional, pero estaba jugando. Y una vez le dije, mirá que estás por encima del peso, ¿por qué no fijas en bajar a 90 menos? ¿Sí? Porque estás como 6, 7 kilos más. Y se enojó porque le dije eso, le digo, mirá que bajando el peso vas a estar más rápido, más ágil, vas a meter más goles de lo que metés. El chico tendría 30, 31 años y me dice, justificándose, es mi característica morfológica física, no me dijo, porque es mi característica y ya
fluidez el juego, sí, tenía presencia, iba choque, todo, pero me ralentizaba mucho el juego. A la hora de jugar con él pivotear no podíamos meter pases al espacio porque no llegaba, teníamos que rodearlo y encima también tenía esas mañas de que cuando hay mucha dinámica de juego le dices a tu compañero, pará, viste, lo de jugar atrás, así que haga una pausa porque no quiere correr. Bueno, si una vez me fijé en eso, también vi que los partidos de los videos que mostró, porque nunca los fui a ver, sino que después de ese entrenamiento, de ese amistoso que hicimos, identifiqué eso que ralentiza el juego y después me puse a observar bien los videos, los gestos técnicos, los gestos corporales que él tenía para con su compañero y veía que hacía así, que como que te lo quería frenar, ¿sí? Al juego, no le quería dar dinámica al juego, entonces como jugaban todos para él, lo rodeaba y el juego no progresaba el equipo con el juego por el hecho de que te frenaba mucho. ¿Por qué? Porque estaba pesado, no estaba ágil, no quería jugar en función del equipo, sino que quería que el equipo juegue en función de él. Y ese era un jugador necio, que podía haber jugado en la Metropolitana, no me acuerdo en qué equipo, pero en Fénix o en alguna vez, y podía haber jugado por las características que tiene el jugador, que juega con la pierna muy bien arriba, la aguanta bien, podía haber jugado hasta aquí en primera división, si te ponía 5 segundos arriba, porque no debía reconocer que estaba equivocado con el peso, no debía reconocer que faltó un poco más y bueno, después terminó jugando una liga, ¿sí? Pero bueno, este tipo de jugador necio, que no escucha, que no admite que está equivocado con el peso en este caso, y Iracundo no era así, no era que se enfadaba y cantaba rápido, eso se controlaba un poco, pero sí, era egoísta porque sabe que bueno, de una persona que no admite errores ya de por sí es egoísta porque piensa que tiene siempre razón. Bueno, pero técnica de jugador necio, vimos el orgullo Diego, el jugador necio suele tener mucho talento, lo que lo lleva a ser orgulloso y soberbio. Esto le dura hasta su próximo fracaso. Y este talento lo puede llegar a tener mucha continuidad y participación en el juego, en la partida, pero si no cambia, es decir, no admite los errores, si no cambia eso de que se enoja, no admite los errores, etc., va a tener fracaso. El talento lo va a llevar al punto que su cabeza va a soportarlo. Ya cuando no soporta más su cabeza, se derrumba. ¿Por qué? Porque no quiere cambiarlo, no quiere cambiar, quiere admitir los errores, le molesta que le digan las cosas, no escucha, se hace el tonto. Sí, bueno, Liverpool actúa por impulso, no escucha ni a su compañero ni al entrenador, antes que está mal, es muy común en jugadores que tienen esta característica, sí, que no escuchan a su compañero ni al entrenador. Es muy común, en muchos jugadores, es muy común encontrarte jugadores así, que contesta mal, que no escuchan a los compañeros, no escuchan consejos, discuten, etc. No admiten errores, no reconocen sus errores y siguen cometiendo los mismos. Bueno, ¿cómo lograr que el jugador supere la ansiedad y desarrolle una mentalidad más abierta y receptiva? Primero y principal, uno como director técnico debe entender las personalidades, necesidades y motivaciones de cada jugador. Hasta acá llegamos todavía, ¿no? Hasta el punto anterior, ¿no? Ahí, esta parte no la desarrollamos, llegamos hasta el punto anterior. Perfecto. Bueno, uno como director técnico, primero y principal tenés que conocer el jugador. Si sos nuevo en el cargo, sabés hace poco, sabés que vas a asumir un equipo, sabés que te llaman tiempo de otro, pero vos si estás en la órbita de los clubes tenés que conocer a todos los jugadores. Obviamente que no vas a conocerlos desde el vestuario, sino desde la cancha, y de los partidos, o la televisión. Pero primero y principal tenés que conocer a los jugadores y sabés cuál es el temperamento de cada uno. Acuérdense que psicología estamos viendo un tipo de temperamento, que son 4, ¿sí? Sanguíneo, colérico, melanólico y flemático, ¿sí? Una vez que vos conocés y identificás cuál temperamento predomina en cada jugador, tenés que saber llegar a lo que vos percibís del jugador. Y vos percibís que este jugador es melancólico y sabés que haces una corrección en el medio del entrenamiento, se va a bajonear, se va a poner triste, se va a dar personal y va a estar de chinchulo, enfadado. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo trabajas con eso? Primero y principal, decir a todos los jugadores, de por sí, que si hay una corrección o algo por el estilo, que se personal y que se enfade. Y si ven que el jugador es muy insultante, que se enoja de la nada, así como que lo hablas en privado, ¿sí? Y lamentablemente, las correcciones que uno tiene que hacer en el entrenamiento no las puede hacer por fuera, ¿sí? Lo tiene que hacer en el momento. ¿Por qué no mejor hacerlo por dentro en el momento? Después porque podés corregirlo y podés hacer que el jugador mejore en eso. En cambio, si vos le decís, che, ¿te acordás de esta jugada? Y no grabás el entrenamiento, ni siquiera puede ser que el jugador no se acuerda, o sea, el tonto. Entonces, ¿cómo identificás esa jugada y que el jugador la tenga en el presente? ¿Te acuerdas esa jugada que estabas marcando al revés y tenés que tirar de un lado, no hablas? Hay un jugador que capaz que no se acuerda de la jugada, entonces tiene que hacerlo en el momento. Y lamentablemente, si se enfada o cambia el jugador, o le van a tener que, digamos, limpiar, sí, limpiar igual se tira para, le van a tener que hacer a su lado hasta que entienda, porque ahí ya está teniendo actos de necedad, ¿sí? Si no cambia, si se va a sentir susceptible, sí, ¿verdad? Pero el jugador tiene que cambiar, y no puede ser que no puedes hacer una corrección en el entrenamiento porque el jugador se siente susceptible de que le estás hablando en público, digamos, con tu compañero. Es lo más normal que existe en el fútbol, ¿sí? Corregir dentro del entrenamiento. Si lo haces fuera, tenés que grabar todo el entrenamiento. Hoy en día, lo que graban el entrenamiento, y no todos son los de los clubes de primera división, porque tienen la capacidad y los recursos para hacerlo. Pero los equipos de ascenso no te ganan ni un partido a veces, lo sacan de la televisión, ¿sí? Si es que se transmitió, o de algún streaming o algo por el estilo. Pero para corregirlo tenés que hacerlo en vivo y en directo, si no es muy difícil. Si el jugador es necio y más a eso sumarle que dentro de su melancolía profunda, porque por eso tiene una melancolía profunda, está sumergido en una melancolía profunda y son susceptibles a la corrección, son susceptibles a un montón de cosas, se ofenden, se deprimen, se ponen tristes, y eso le va a perjudicar. Entonces hay que inducir al jugador a que sea receptivo, ¿sí? Que desarrolle una mentalidad más abierta a la hora de la corrección y que no se lo tome personal, sino que en beneficio de su rendimiento para mejorarlo él individualmente y por ende para que sea un recurso más, una herramienta más, su rendimiento para el equipo, ¿sí? Bueno, entonces es fundamental conocer a los jugadores. Si sabés que es colérico y vos le decís algo en el entrenamiento te va a contestar mal, tenés que corregirlo, ¿sí? Lo tiene que cortar. Entonces, sabiendo eso, vos de antemano, a mí me pasa con jugadores que ya los identifico y que veo que tienen quizás alguna razón. Me ha pasado también que cuando me han contestado mal, porque muy pocas veces me pasó, pero me han contestado mal, yo también respondí mal y no está bien, sí, como técnico responder mal, no podés entrenamiento, tenés que mantener la calma, pero a mí me pasó con jugadores que eran más grandes que yo en su momento de edad, que yo una vez en el Mundial, en 2018, que fuimos a jugar allá en Colombia, esto lo puedo contar ahora, pasó después de muchos años, después de muchos años lo cuento, así medio público. Estamos haciendo un entrenamiento previo al partido, estamos haciendo unos ronditos, ¿sí? 4 versus 2, con cambio cada 40 segundos. Y entonces le empiezo a motivar a los jugadores que más intensidad, estamos a la altura igual. ¿Sí? Pero hay algunos jugadores que están ahí y agarra a uno, se saca la pechera y me la tira así. Pará de exigirme, pará de gritarme, me dice. Y le digo, andate para allá, le
lo tenía cara a cara y me lo saqué, lo empujé y le dije que se vaya de todo, como que fui un poco autoritario porque fue una situación que jamás en mi vida había vivido. Era la primera vez que, primero que todavía no era, sí, ya era técnico, sí, me estaba recién hace años. Y yo no sabía, digamos, tenía el profe de, a este mismo que tiene ahora Hernán, ¿sí? Que también hablamos acerca de, bueno, en las clases, en las charlas que teníamos ahí, nosotros teníamos presencial. Pero no, vos cuando te pasa te cegás, no lo tenés en cuenta eso, no es que lo tenés permanentemente meditando si me pasa. Porque pensás que no te va a pasar, y más en una selección cristiana, pensás que todos los jugadores son inteligentes, y no, vos ves que son todos, digamos, todas las personas somos todos iguales, seamos de la religión que seamos de la ideología que tengamos, lo que sea, todos tienen momentos de necesidad y momentos de inteligencia. Y bueno, y ahí como que me lo tomé medio personal cuando me sacó la pechera, me la tiró encima, y como que fui orgulloso y le respondí de la misma forma que él, y sacándome al jugador cuando vino así, encarado, déjame gritar, déjame de exigirme, algo así, me dijo, no me acuerdo bien, pero yo lo había gritado, en una porque lo veía media máquina, y el pibe este era más grande que yo tenía 35 y este chico tenía 36, 37, una cosa así. Y bueno, lo mandé a vestuario, seguimos el entrenamiento, después, bueno, después del entrenamiento charlamos y quedó todo bien, pero es algo que no me lo esperaba, y como no me lo esperaba tampoco lo tenía en cuenta. ¿Sí? Y también ahí mismo, no en ese momento, sino que después en el acta también me pasó algún otro cruce hoy por hoy, si me pasa ya pienso cuánto hasta 10 y no trato de no reaccionar mal ni nada por el estilo, porque es difícil también como técnico no tomártelo personal. ¿Sí? Bueno, podés decir, obviamente que no te vas a agarrar las pies con el jugador, pero hay que bajar primero y principal, mantener la calma como técnico y bajar los decibeles del jugador, ¿sí? O tratar de que no siga escalando el cruce, ¿sí? No siga escalando ese momento. Hay un versículo también en la Biblia, yo sé que muchos de ustedes no leen la Biblia, que no les interesa, pero se puede aplicar. Hay un versículo en la Biblia que dice la palabra áspera hace subir el furor y la palabra suave hace calmar el furor. ¿Sí? Y eso si nosotros lo aplicamos como directores técnicos, no vamos a tener enfrentamientos incluso con ningún jugador. Incluso hasta cuando discutí con los árbitros, por ejemplo, si vos le hablas bien a los árbitros, por más soberbios que sean, ante una persona que es correcta, respetuosa, baja los decibeles. ¿Sí? Pero no es igual árbitro, estás todo el día encima, dale, cobra para nosotros, cobra, dale, sos un esto, sos lo otro, por el riesgo que te bajen, y también de que te vengan a recortear los árbitros. Por eso hay que ser humilde, hay que reconocer que uno también se equivoca, y también yo lo que veo que también, bueno, hay técnicos que que hay jugadores que le encaran diciendo, che, mirá, sabes que me parece que esto se podría hacer de otra forma, porque vieron otra experiencia, puede ser mejor. Entonces hay técnicos que quieren imponerse y dicen, no, acá se hace lo que yo digo. ¿Sí? Y vos tenés que estar abierto ante esa posibilidad, porque, y eso no es un síntoma de debilidad, sino un síntoma de ser inteligente y de fortaleza por querer aprender y mejorar la cosa. Entonces vos podés aceptar hablar con un jugador y que te diga, mira, está mal esto, o que te dé una alternativa con respecto a lo que vos estás haciendo, que sea para mejorarla. Entonces vos lo vas, si lo puedes hacer o no. Pero para eso hay que ser humilde. Yo veo que muchos técnicos, pasó con San Paoli en el Mundial 2018, sí, que querían morir en la suya y no aceptaba. Obviamente igual de ahí eran todos gallitos en la selección de Mascherano, bueno, había unos cuantos, ¿sí? Pero había planteos que le cuestionaron a San Paoli y él por querer imponerse dividió al grupo porque, a ver, una cosa es ser autoridad y otra cosa es ser autoritario. Y vos cuando empezás a ser autoritario es porque estás perdiendo autoridad. Y bueno, y eso le pasó a San Paoli, que empezó a perder autoridad por sus malas decisiones, malos manejos con el equipo, y los jugadores se lo comieron prácticamente. Y él no fue humilde. Otro caso contrario es Peckerman o Scaloni mismo, o Sabela, que son técnicos que tienen buen perfil, son humildes, no van a choque con los jugadores, escuchan a los jugadores, su punto de vista, sus percepciones que tienen. Obviamente que después el técnico es el que toma las decisiones acorde a lo que él sabe y también a la mejora del equipo, ¿sí? Si va a mejorar lo que te viene a meter algún jugador, hay que escucharlo, aceptarlo y es ser inteligente también. Estamos hablando de jugadores necios versus inteligentes, también hay técnicos necios, técnicos inteligentes. ¿Sí? Entonces, escuchar al jugador es un síntoma de ser inteligente, ¿sí? De un técnico inteligente. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario? At YoPlay, we always select the best strawberries. No, no se entiende, Dani, pero es como vos decís, ahí en el momento también uno aflora todo, ¿viste? En el momento vos querés pensar en esta cosa que vos estás explicando, y bueno, por ahí la primera vez uno estudiante también se manda, y bueno, hay algo que tiene que hacer, ¿no? Saber cuando decimos. Exactamente. A mí me pasó, yo te digo, el ejemplo que diste, tengo que estar un poco más. Y bueno, fui aprendiendo y después no, nunca me pasé, pero me puse a la altura del jugador, vos como técnico estás por encima del jugador. Te podés poner a la altura del jugador en el mano a mano, en hablar bien, viste, en una comunicación efectiva, pero a la hora de responderle de la misma forma o similar a la que el jugador en caliente, motivado con tu orgullo y tu ego, te habla y vos ante esa forma de comunicarle con el jugador reaccionás mal. Sí, eso es malo. Qué sé yo, una vez también suspendí la práctica porque un jugador se pone a discutir con el compañero que le dio el pase y se queda parado y le recupera un 5, justamente. Después le da el pivotea, le devuelve mal el pase. Entonces también yo estaba cerquita y tú te veo, bueno, sabes la jugada de la pierna, yo sigo la jugada, pero cuando yo estaba escuchando la discusión, y no, pero ¿por qué la perdiste? Dame la vida, se puede discutir, el otro en vez del 5, en vez de seguirlo, al que robó la pelota no se paró y se puso a discutir con el otro. Agarré, corté la práctica y le dije que se vaya a para el vestuario. Corté la práctica y yo tenía que verla seguida a la práctica y hablarle ahí en el cruzando del jugador. Y el 5 le contestó mal, ¿sí? Entonces, cuando nos juntamos así, bueno, cuando corto la práctica, terminamos la práctica, lo junto todo y empecé a hablar porque vengo cortando la práctica, pero tenía que pasar esa situación, ¿sí? A ver, a mí lo que me enfadó más que nada era que no haya corrido la pelota, ¿sí? Y eso llevó a la discusión con el otro jugador. Teníamos a hablar, y el 5 no contestó mal, como yo le estaba hablando y le dije, bueno, señor Zapalo, le dije, Fede, te lo pregunto, yo le así, y entonces hizo el tonto y me dice, a mí no me molesta, dice, hablar al otro, decía, a vos te está hablando, y señalaba otro punto cualquiera, ¿sí? Y como que, bueno, ahí discutimos y después le cortamos. Cuando mayores terminaron la práctica, después el chico se fue enojado, del entrenamiento, el otro día no vino más, ¿sí? Después lo llamé todo, que para hablar, y apareció después de, estos son los objetivos, que apareció el año pasado, me pidió perdón después de 4 años, menos 3 años, y que quería volver, y le dije, mira, en 3 años no competía, se cortó, se te pregunta todo bien, pero ¿qué te pasaron? 3 años, es decir, no competiste, que te pararon, no hacer nada, pero no voy a nada, y yo subió por un momento, él no tiene competencia, solo jugar con sus amigos, el barrio bajo mucho nivel, uno va aprendiendo sobre la marcha, y hay que ponerse a la altura, que no parece técnico, y eso es una cuestión más negativa,
creciendo la profesión, vas madurando, y vas aprendiendo. ¿Sí? Por eso hay muchos técnicos que son más grandes, sobre todo cuando recién el equipo son jóvenes. Hay técnicos que ya llevan muchos años de experiencia, que ya esa parte, no, viste, ya no es, porque ya aprendieron lección, lo vas aprendiendo. Si por más que vos quieras, tener los valores que quieras, que digas yo estoy así, en este momento, es difícil, porque llevar la situación. Sí, es una cuestión de maduración. Sí, si vos estás de ida y vuelta con el jugador en discusión, tiene mal. Igual en mi caso siempre traté de contarlo, fui pasando un poco, pero al principio como que reaccionás mal, eso le hace reaccionar mal al otro, y después bueno, ida y vuelta, y ahí hay como cortazo, como tenía mal. Y bueno, es lo importante es, bueno, en este caso estoy seguido, todo también. Pero bueno, uno lo va aprendiendo sobre la marcha también, todas las cosas, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Sí, mucha teoría, después te cuesta llevar la práctica, digamos, porque falta maduración. Y eso sobre todo los técnicos que son jóvenes, que recién arrancan. Equipos de primera, con Julián no pasa, no, con Julián no me hubiese pasado. A mí me pasó con los parecidos, es decir, jugadores de misma edad, o un poquito más grandes, o algunos por ahí, sí que quizás no se mandan que alguien de su misma edad, te dan una indicación, te habla mal, o vos te bancás un pibe de técnico que es jugador, no te bancás que te entonces te lleva a la discusión. O sea, cuando son más grandes, todo eso te vas aprendiendo. Bueno, la comunicación efectiva es enseñarle a escuchar y a comunicarse de manera efectiva. Es decir, sin que haya trabas en la comunicación, sin que el jugador se ponga con enojo, cuente hasta 10, hable bien, para que no haya un feedback negativo, ¿sí? Con discusión, etc. Bueno, después, el jugador y también el técnico, ¿no? Tiene que aprender los errores, ayudarle a entender, en este caso el jugador, que los errores son oportunidades para aprender y crecer. Eso es fundamental. Si el jugador no entiende esto, que es una oportunidad para crecer y aprender, va a fracaso, ¿sí? Y ese fracaso para los futbolistas no jugar. ¿Sí? El banco de Boca, tiene que llegar al banco, el banco de la competencia, no tiene el banco de afuera, y si lo está afuera y te genera un clima adverso, lo que uno está buscando, decía, a nivel del equipo y lo divide, afuera, chao. Después el jugador cuando llaman el gol, ¿qué pasa? Siempre, tiene un gol, te llaman el gol, ¿qué pasa? Ahí te lo pones tiene que ser verdad. Lo mismo que pasa que un jugador que se te rompe, o que viene roto de otro lado y después viene a estar con nosotros y quiere ir a otro lado. Te llaman y te preguntan, mira, la rodilla que tiene estabilidad, tiene la nosotros ya viene lesionado, eso tiene que hacerlo, porque después pasa que se rompen allá y el jugador no avisó, entonces no le quieren cubrir, y esto es un caso real, ahora se voy a contar. No le quieren cubrir la operación, no le quieren cubrir con el seguro porque ya viene roto, entonces te encajan, te tiran el muerto al club anterior que tuvo. Que se hagan cargo de la lesión porque vino lesionado. Y los jugadores no avisan. Es distinto lo que voy a contar, pero pasa, suele pasar. Tuve un jugador que venía de San Telmo, con nosotros, no estaba ni lesionado, vino bien. De acá, bueno, recién te contrato con el presidente pasado, recién te contrato con San Telmo porque tenía una oportunidad de jugar en Federal, que invitó con nosotros, que para el club de San Telmo. Recién te contrato con San Telmo, recibió préstamo con nosotros y se fue al equipo de Federal. Lleva 2 semanas entrenando fútbol de turno, a veces triple, en un entrenamiento, a la mañana venían a patar atrás y se hicieron molestia en la rodilla. A la tarde tenían un amistoso, va a rematar al arco y justo se defensor, le lleva puesto de pie, y después se quiso parar, y un chasquido, entonces la resonancia magnética, y en la resonancia sale que es reciente esta lesión, que tiene rotura de ligamento, de menisco, etcétera, etcétera. Lo ve el médico de la club de ellos y no, esta operación, esta lesión es vieja. Entonces, bueno, decimos, bueno, me avisan a mí, el promotor de la operación, y dice, no tiene forma de decir que es vieja, porque lo quieren encajar acá. Pero por lo general, las lesiones del ligamento, no es que se rompe el día, no que empezás a tener deshilación del ligamento a poquito, y una lesión, muy pocas veces se rompe de nada, salvo que sea una jugada brusca y ahí se te rompe. Y bueno, quisieron encajar a nosotros la operación, son iguales, es moderneado, no ve nada, y ahora tengo que hacer un jugador, pero quisieron encajar un jugador lesionado. Cosa que está bien, con nosotros estuvo bien el Santelmo, y ahora esta semana creo que le van a esperar la que viene. No hablo de la semana que viene pasada, pero yo digo que cuando tenés un jugador que vos sabés que tiene una lesión, no vas a fijar cuando te llama el otro. Mira, este jugador viene cuando se rompe, se rompió con nosotros, se rompió anteriormente y ya vino así. ¿Por qué? Porque después te quieren encajar a vos como club la curación de diferenciación, y muchas veces lo hacen sin otro club, o directamente si ven que está lesionado, no lo contratan, porque sabes que está lesionado. Y tampoco te hacen en el ascenso, resonancia magnética, rodilla, nada, te hacen una curación médica muy básica, te meten en la biometría para ver cómo está el corazón, te hacen un testeo, tipo de operación curada, si tuviste lesiones, si tuviste enfermedades graves, operación, etcétera, y el jugador muchas veces miente, para que hagas zafar. Después, bueno, te toman la presión, etcétera. Y como los jugadores muchas veces mienten, cuando se lesionan, hay muchos clubes que no lo suelen operar, también dicen que ya lesionado. También error de equipo, los jugadores que no lo suelen médica completa. Yo entiendo los clubes, que es un gasto enorme meter una pero bueno, al menos tratar de cubrirlo con un seguro de algún motivo. Por eso, cuando se informa, cuando llaman y piden jugadores, hay que informarles todo, decirle la verdad. Me vino hace poco un jugador conocido de Medellín, y el compañero de él le dijeron, cuidado con este chico. Bueno, yo estaba metido en las ediciones, y le piden a todo el mundo, con primera edición, uno de los jugadores de Estados Unidos, y le piden más. Y vino con nosotros, le digo, grupo, yo me quedé ustedes, lo digo al grupo, vino a entrenar, un amistoso, vino a entrenar, y después me vino más, me pidió entrenar a 5 jugadores más. Es lo mismo que me habían advertido. Y saqué el grupo, y no vino más, la verdad, le estamos ayudando, de otra forma, y nada, estos jugadores no lo pueden tener. No lo pueden tener, a no ser que se deje ayudar, pero si no se quiere dejar ayudar, es probable que y a mí lo que me pareció más grave, aprender de los errores, desarrollar la empatía, ayudarle a ponerse en el lugar de los demás. Es muy común que un jugador que sale que tiene característica de necio, se enoja cuando lo sacas. no fue Rocha Moya el que puso se enoja cuando lo sacas. Y vos cuando lo sacas, el jugador está de molesta, y el que está entrando se siente mal porque el otro jugador piensa que conscientemente dice, este está enojado
tampoco voy a entrar yo y que se menos que él. Bueno, entonces esos poderes también hay que decir que se pone el lugar del cliente y desarrollar la empatía. El que desarrolla la empatía es la que eso hay que corregirlo. Ella dice que no fue Rochamoya. Esto para mí tiene implicaciones muy importantes porque además el ejército se enojó. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? No, de hecho, No, de verdad. se comenta que hay una plática, por lo menos una llamada, en donde Desarrollar la empatía, decir al jugador general que se ponga en el lugar del otro, tanto de su compañero cuando Luisa, es cambiado, a la como presidenta, también del cuerpo técnico, ¿sí? Que a el técnico nosotros que le toma del decisiones, departamento, ¿sí? Y que cuando toma decisiones por algo, nosotros ¿sí? los que O sea, bronca, que beneficia a algunos jugadores, y dan porque el dirección técnico beneficia a los 11 o a los 18 que pero necesitado y lo al que resto es no. cierto Entonces, que tenga empatía tanto por su compañero como por el cuerpo técnico, porque está tomando decisiones técnicas que son en beneficio del equipo, ¿sí? Muchas veces o siempre esas decisiones afectan a los jugadores, y sobre todo a aquellos jugadores que son necios, son inteligentes, que se casquean, se hacen la cabeza, y terminan fastidiándose, fastidiando a sus compañeros, fastidiando al grupo, al equipo en general, y creando mal clima, ¿sí? Bueno, también viviendo. Y esos jugadores hay que ganárselo, si no te puede ganar, tienes que ganar, ¿sí? Eso es lo plantel. Te lo ganás y tratar de decirle que lo que desarrolle la empatía. Bueno, que practiquen la humildad, bueno, técnico, tanto técnico como los jugadores tienen que practicar la humildad, ¿sí? Ayudar a entender que la humildad es una virtud, enseñar a reconocer sus limitaciones y estar dispuesto a aprender de los demás. Ser un modelo a seguir como entrenador es importante, ser un modelo a seguir, demostrar comportamiento que desean ver en los jugadores. Si vos decís que deben practicar humildad y vos soluciones soberbios, no estás dando ejemplo. Si decís que lleguen a las 8 puntos al entrenamiento y vos llegas a las 9, no estás dando ejemplo. Si decís que no fumen, que no tomen bebida alcohólica, y vos estás publicando en Instagram o en las redes sociales que estás con mucho, estás tomando cerveza o estás en un boliche, no estás dando ejemplo. Entonces, uno debe ser un modelo a seguir por los jugadores para que ellos puedan imitar lo que uno hace y también puedan desarrollar lo que uno les propone, así que aprendan de lo que uno dice a través del ejemplo y a través de lo que uno dice. Bueno, estamos acá, lo que es selección de jugadores y equipos son las 9 y 3 minutos. Espero que les haya servido. ¿Alguien tiene algo que decir? Fue una ¿Algo? decisión de ellos De mi parte no, entregarse Bueno, perfecto. Hacemos un break, 9 y 10 arrancamos con y no hay ningún el riesgo. sistema para el análisis de equipos. Ninguno. Dale. ¿Qué se muestra? ¿Por qué digo que no hay riesgo? Todo bien. Todo bien. ¿Cómo les fue? Ninguno. ¿Ganaron, no? No, pasamos. Pues como lo he dicho Ah, hasta bueno, ahora, quedan ahí si hay segundos, tercero, ¿no? pruebas, que la fiscalía actúe. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder y no hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales, ni de cuello blanco, ni criminales comunes, ni criminales de la